Herramienta rectángulo. Para poder dibujar rectángulos podemos utilizar la herramienta rectángulo o poder utilizar la herramienta de polilínea o la herramienta de línea. La diferencia está en que si nosotros hacemos un rectángulo con puras líneas, nos genera un rectángulo de 4 líneas. Si nosotros creamos un rectángulo con esta herramienta, que es la herramienta rectángulo, nos va a generar un rectángulo de una sola línea, y es decir que tendríamos una polilínea. Para generar un rectángulo que sea una polilínea, podemos hacer clic en este botón, hacemos un clic en cualquier punto en el espacio y hacemos otro clic donde queremos que termine nuestro rectángulo. Otra forma de activar este comando es presionando o activando su alias, que es rec, luego damos enter y se activa el rectángulo. Hacemos clic en un punto y hacemos un clic en el punto final. De esta forma nosotros podemos dibujar un rectángulo. También podemos redibujar el rectángulo en el sentido vertical o cualquier otro sentido que nosotros necesitemos. Si necesitamos dibujar un rectángulo con medidas, ponemos rectángulo, hacemos clic en un punto y luego ponemos arroba y ponemos primero la distancia en X y luego la distancia en Y. Por ejemplo, 5,2. Enter y tenemos un rectángulo que mide de largo 5 y de alto 2. Ahora, cuando nosotros activamos la herramienta rectángulo, nos da diferentes opciones, que son chamfer, elevation, fillet, thickness y width. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, chamfer, la activamos presionando la tecla C, es decir, la que está en mayúsculas. Ponemos C, enter. Esta herramienta nos sirve para, en las esquinas del rectángulo, hacerles un pequeño corte. Aquí nosotros vamos a especificar la distancia de corte que necesitamos. Por ejemplo, ponemos .5, enter y enter de nuevo. Y hacemos un rectángulo con las esquinas cortadas. De esta manera, si nosotros volvemos a dibujar otro rectángulo, automáticamente ya se dibuja con las esquinas cortadas como nosotros habíamos especificado anteriormente. Si queremos nosotros volver a dibujar un rectángulo con las esquinas rectas ortogonales, tenemos que volver a poner la herramienta rectángulo, es elegir chamfer y luego ponerle 0 y luego otra vez 0, y ahora sí podemos dibujar un rectángulo con las esquinas normales. La siguiente opción es la opción de elevation. Esta opción es una herramienta para 3D y es para tener una elevación en el eje de las zetas. Es decir, si yo creo un rectángulo y luego le pongo elevación, me pide que le ponga la elevación. Le voy a poner 3, enter y luego creo el rectángulo. Aparentemente es un rectángulo normal, pero vamos a ir a la vista en 3D. Vamos a ir aquí a View y luego selecciono una vista en frontal y vemos que nuestro rectángulo que dibujamos es este que está elevado a una distancia de 3 con respecto a los otros que nosotros ya teníamos anteriormente. Vamos a regresar a la vista en top. De esa forma, y para eso es como funciona esa herramienta. Ahora veamos otra opción. En rectángulo tenemos la siguiente opción. Bueno, vamos a modificar primero la elevación anterior. Elevación, le ponemos 0 para que todos nos dibujen en el mismo plano. Y ahora vamos a utilizar la opción de fillet. Lo que hace esta herramienta es que nos redondea las esquinas de los rectángulos. Le ponemos .5 y ahora tenemos un rectángulo con un radio de .5. ¿A qué se refiere que tiene un radio de .5? Es que si nosotros pudiéramos dibujar un círculo, el círculo que tenemos aquí, por ejemplo, le ponemos radio .5. Entonces nuestro radio del círculo mide 0.5 y el rectángulo tiene ese radio en sus esquinas. Si queremos modificarlo de nuevo y dibujar un rectángulo con las esquinas que sean ortogonales o las esquinas sin el redondeo, de nuevo tenemos que modificar en fillet la F, enter y luego ponemos 0 y enter y ya podemos dibujar de nuevo nuestro rectángulo. Otra opción que tenemos es rectángulo y es esta opción de thickness. Esta lo que nos sirve es una herramienta también para 3D que le da una altura o espesor al rectángulo sin convertirlo en 3D. Entonces seleccionamos la T, enter y luego le ponemos por ejemplo 2, enter
y dibujamos nuestro rectángulo. Igual, parece ser un rectángulo normal, pero si nos vamos a una vista en 3D, vamos a ver la diferencia. En este caso vamos a usar una vista en isométrico y tenemos nuestra figura del rectángulo con una altura, pero no es una figura sólida, es decir, no es una figura en 3D, simplemente que el contorno del rectángulo lo elevó. Regresamos a la vista de planta. La siguiente opción que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando activamos rectángulo, es la de el espesor. Seleccionamos la W y esto funciona como una polilínea. Simplemente ponemos el ancho de la polilínea, en este caso 0.2, vamos a ponerle, y dibujamos nuestro rectángulo y ahora tenemos un rectángulo con un ancho de 0.2, como si fuese una polilínea. Igual podemos combinarlas. Por ejemplo, queremos tener un rectángulo con las esquinas redondeadas y también con un grosor de 0.2. Lo cambiamos y seleccionamos, por ejemplo, fillet y ponemos 0.3, enter. Y ahora tenemos un rectángulo con las esquinas redondeadas y al mismo tiempo con un grosor. Tenemos otras opciones en los rectángulos. Por ejemplo, rectángulo. Al momento de hacer clic en nuestra figura nos da otras opciones, que es área, dimensiones y rotación. Vamos a regresar el rectángulo a su estado normal. Para eso vamos a poner rectángulo, luego ponemos el ancho y le vamos a poner 0 de ancho y luego fillet con 0 de fillet para que tengamos un rectángulo común y corriente, así. Entonces dibujamos un rectángulo, hacemos clic en un punto y a continuación le ponemos área. Pero antes de eso vamos a dibujar un rectángulo de 2 por 5 para tener un área de 10. Dibujamos arroba 2,5 y ponemos enter y tenemos nuestro rectángulo que tiene un área de 10, que sería este que tenemos aquí. A continuación lo que vamos a hacer, vamos a generar otro rectángulo con un área de 10 de la siguiente manera. Rectángulo y luego hacemos clic en un punto, ponemos la A y activamos área y a continuación nos pide las dimensiones. Le ponemos 2, nos pide un área, perdón, le ponemos 10 y ahora nos pide la longitud o lo ancho. Entonces le vamos a poner la W para lo ancho y vamos a ponerle 2, enter, y ya nos dibujó el rectángulo de esta forma. Solamente nosotros le especificamos la altura y AutoCAD lo que hizo es calcular cuánto tenía que tener de longitud para que multiplicado por la altura nos diera el área de 10, al igual que el rectángulo que nosotros tenemos aquí. Otra de las opciones que tenemos es la siguiente. Al hacer clic tenemos la de dimensiones. Si nosotros tecleamos la letra D, nos pide primero teclear la longitud en X, le vamos a poner 10, y luego nos pide poner la longitud en Y, le vamos a poner 4, enter, y nos pone un rectángulo con las dimensiones que nosotros solicitamos. Lo vamos a repetir, ponemos rectángulo, luego hacemos clic en un punto, ponemos dimensiones, 10, ya nos aparece ahí porque ya lo hemos utilizado, 4, enter, y ya tenemos nuestro rectángulo. Si queremos terminar el comando podemos hacer clic derecho o presionar la tecla escape. Si nosotros ponemos la R de rotación, lo que nos permite es girar el rectángulo con base a nuestro punto donde hemos hecho clic para el inicio. Ahora tenemos otra opción aquí. Si nosotros queremos dibujar un rectángulo a través de coordenadas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos rectángulo y nos vamos a la coordenada, por ejemplo, 2,1. Simplemente ponemos 2,1, enter, y el origen del rectángulo está en esa coordenada. Pero aquí nos aparece con una cierta rotación porque el rectángulo anterior le habíamos puesto una rotación. Para hacer eso le vamos a poner R de rotación y le vamos a poner 0 para que el rectángulo nos vaya a quedar de forma ortogonal. Y ahora especificamos la segunda coordenada. Por ejemplo, 5,3. 5,3, enter, y ahora tenemos un rectángulo que empezó en la coordenada 2,1 y terminó su otro punto, es decir, este punto en la coordenada 5,3. Vamos a hacer otro rectángulo que empiece en 3,2, entonces sería rectángulo 3,2, enter, y su vértice opuesto que termine en la coordenada 7,5. Le ponemos 7,5, enter, y ahora sí,
tenemos terminado nuestro rectángulo. Y estas son todas las formas en las cuales nosotros podemos crear rectángulos y también son todas las opciones que nos brinda AutoCAD para poder hacer rectángulos.